Salmo 127, 3 al 5. Y el Señor nos dice en esta mañana: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar, amada iglesia, prepararnos para este momento precioso. Dios quiere hablarte, tiene una palabra preciosa para ti en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es clara, nos ayuda, nos guía, Señor, y en todo momento nos hace recordar quién eres tú en nuestra vida, Padre. Señor, que este tiempo sea de bendición, de victoria, hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón. Usa a tu siervo en esta mañana para que tu palabra fluya, Señor, y nos dé frescura espiritual, que tanto la necesitamos. Señor, gracias por este tiempo precioso que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanas, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Hemos estado adorando al Señor, orando al Señor, alabando al Señor, y eso es una bendición para nosotros, ¿no? El tema que tenemos hoy día es el tema general, es una crianza sabia. Y lo que estamos hoy día trayendo es el tema de forjando padres en sabiduría. Y este es el tema que en esta mañana vamos a desarrollar. Y mi esposa ha leído el texto de Salmo 127, del 3 al 5. Leemos generalmente el verso 1, donde nos habla: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usamos ese texto muy sabiamente, pero a veces no enfocamos la otra parte que es, creo, es muy, pero muy importante, que usaban los hebreos, que tiene que ver con la herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿A quién es de estima? A Dios. Creo que el énfasis es más importante, que para Dios esto es de mucha estima, aún más que a los propios padres. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, entonces, como les dije, el tema tiene que ver con forjando padres en sabiduría. Y la verdad que el mismo tema, el título del tema, ya nos compromete a los que vamos a exponer, hermanos, a tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Porque aquí nosotros, al exponer este tema pero tan importante, pero tan delicado también, nos lleva de hecho a excluir definitivamente nuestra opinión, lo que nosotros creemos o pensamos sobre este tema. Y aquí tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría y pedirle a Dios en oración y con mucha humildad para que nos ayude a mostrar y enseñar todo lo que debemos, basados en las Escrituras, en este gran tema. Entonces, es bien importante para mí el poder tener la gracia de Dios para presentar un tema cuando yo sé que soy igual, con defectos, con errores, como lo que ustedes como padres han tenido o tienen. Entonces, es importante esto. Y lo que nos enseña la palabra es que la paternidad no es solo una responsabilidad. Escuchamos mucho hablar padres responsables, ¿no? La responsabilidad paterna. Pero la Biblia nos lleva a otro nivel un poco más elevado, que tiene que ver no solamente con responsabilidad, sino también que es un llamado sagrado para reflejar el carácter de Dios en nuestros hijos.
No nos deja solos en esta tarea. Nos ofrece principios eternos que sirven para direccionarnos, guiarnos en el viaje de la crianza, porque es un viaje. El viaje de la crianza que a continuación vamos a presentarles en 3 aspectos, 3 puntos sobre esto, ¿no? Ahora, un padre sabio busca ser guiado por Dios. Un padre sabio transmite a sus hijos un alto concepto acerca de lo que es Dios. Quiero presentarle 3 columnas sobre los 3 puntos que vamos a presentar en esta mañana. Primero, la perspectiva bíblica, el aspecto teológico, ¿no? Fundamentos inalterables frente a los métodos cambiantes. Luego vamos a hablar acerca de la defensa, la protección activa de los valores y la fe racional. Y tercero, vamos a hablar que es importante, la Biblia nos habla de esto, el legado generacional, que es una visión futura para sembrar en las próximas generaciones. Vamos a explicar algunas de estas cosas rápidamente. Primeramente, la perspectiva bíblica saludable de lo que es la familia. La primera responsabilidad sabia de los padres es la de formar, enseñar y vivir todo lo que son los principios inalterables de la palabra sobre las familias. Y una de las primeras cosas que tenemos nosotros que enseñarles a nuestra familia, que es tácito, es indiscutible, es todo lo que la Biblia nos enseña en referencia a lo que es la familia. Por ejemplo, vamos a ver que Dios creó hombre y mujer. Eso es algo indiscutible. Hoy día que se está polemizando tanto y se discute tanto y se trata de persuadir a esta generación de que el género se construye, el sexo se construye, no importa si biológicamente naciste hombre o mujer, pero esto se construye ahora. Eso depende de cómo tú te sientas y tú decidas qué quieres ser. La Biblia es clara al decirnos que Dios creó 2 sexos, hombre y mujer. Y eso, tu familia tiene que estar empapado y tiene que estar convencido de que eso es un absoluto, es un principio indiscutible. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña. Y no solamente tenemos la Biblia, la biología, la neurología nos enseña que hombre y mujer son tan diferentes y cada uno tiene su propia etiqueta. Es indiscutible. Entonces, cuando se quiere persuadir a alguien, la base de eso es pura ficción, puro cuento chino. No existe ninguna base científica para decir que la identidad se construye después de que uno ha nacido. La segunda cosa que tiene que tener en tu casa bien claro es acerca de que el matrimonio lo fundó Dios. Dios fundó el matrimonio. Eso no fue un invento de un grupo cavernícola que se le ocurrió hacer la idea de un matrimonio. Eso la Biblia nos dice en Génesis 1:28 primero, que Dios bendijo la relación del hombre y la mujer que Él había creado. Entonces la bendición viene para el hombre, para la mujer, para Adán y para Eva. No para Adán y para Esteban, sino Eva. Entonces, eso es algo que tiene que ser claro. La familia es constituida por Dios y Dios bendijo esta relación de Adán y Eva, de hombre y mujer. Entonces, es algo que a la familia, con sabiduría, se le tiene que enseñar como un ancla en la familia. Tercero, de este primer punto, es que Dios es el que fundó la familia. La familia no la fundó, vuelvo a decir, o fue un invento. La Biblia nos dice que la primera institución que Dios fundó fue la familia, hombre, mujer e hijos. Y aquí la Biblia nos habla lo que trasciende en la relación de hombre y mujer viene a ser los hijos, viene a ser la relación sexual, viene a ser el disfrute de la compañía, tanto del marido y mujer como la compañía de los hijos también. Entonces, otra cosa importante que tenemos que entender es que Dios lo creó no para dejarlo al azar o dejarlo como si fueran ahí, vayan a ver la vaca, el toro, el mono y la mona, ya ahí que disfruten la vida de su existencia. No, en la situación humana,
Dios a nosotros nos dio conciencia de identidad, de existencia. Yo existo, yo soy. Pero ¿para qué soy? ¿Para qué estoy? Dios le dio propósito a Adán y Eva a la familia. Y este propósito era que el hombre y la mujer tenían responsabilidades futuras. Dios le dice a Adán y Eva, ustedes encárguense de ponerle nombre a las criaturas, encárguense de la ganadería, encárguense de la agricultura. Eso era trabajo, eso era mucho trabajo y era chamba. Y tenían que ellos también hacer lo mismo con sus hijos. Entonces estamos viendo que una familia, según el modelo de Dios, es una familia, toda familia tiene un propósito de Dios. Toda familia tiene un propósito al cual Dios les ha llamado y tienen que desarrollar ese propósito. Piensa, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te llamó a ser una familia? Entonces aquí vemos que Dios le ha dado propósito a la familia. Dios los hizo, pero entiendan bien, y esto es un referente para nosotros los padres, madre y padre. Dios hizo, pero Dios lo hizo con amor, pero también lo hizo con la fuerza, fortaleza. De tal manera que ahí vemos la fuerza y ternura cuando el hombre, la mujer fallaron a Dios, pecaron. La Biblia nos dice que cambiaron muchas cosas en el ser humano en el lugar del Edén, de tal manera que ellos empezaron a avergonzarse de su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron delantales, dice, o sea, ¿de dónde? Pueden haber sido hojas, pueden haber sido cualquier cosa. Pero cuando Dios, después de haberle dicho, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, después de emitir el juicio, Dios le da esperanza. Dios le dice, Génesis 3:15, hablando de lo que vendría el Mesías y la lucha que iba a tener con la serpiente o el Satanás, Dios le dice después de todo eso, Dios agarra, los mira, ve su vestuario y dice, vamos a ponerle algo diferente. Y los viste de pieles. Para eso tuvo que haber matado un animal para vestirlo de pieles. Ahí se ve cuando Dios reprende, pero también se ve que Dios los ama porque no dejó pasar que ellos estuvieran desnudos o con unas hojitas, sino que los vistió para que no tuvieran frío. Fortaleza, ternura, fuerza y amor. Estas son nuestras referencias para nosotros también poder tratar a nuestros hijos. En segundo lugar, se da cuenta, distingue, conoce y se familiariza socialmente con los tiempos que les ha tocado vivir a su familia. Miren, cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, el primer capítulo, Pablo empieza a detallar la cultura grecorromana, lo que había en ese entonces. Había homosexualidad, había abortos, había asesinato, había corrupción terrible. Pablo estaba describiendo lo que él estaba viviendo en un mundo en la sociedad. Algunos profesores decían que Pablo estaba, cuando él escribía, miraba por la ventana y veía todo lo que el ser humano hacía, la idolatría, lo que creían, cómo exaltaban a los animales, a las bestias, no a figuras. Entonces, un padre o los padres sabios van a ser conscientes de qué tipo de sociedad les ha tocado vivir. Y estamos en una sociedad que nos ha tocado vivir que la mayor parte de sus principios y enseñanzas van en contra de nuestros principios y valores. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Tenemos un porcentaje grande de candidatos y políticos que defienden el aborto, defienden la homosexualidad, el lesbianismo, la construcción de identidad. Eso van a ser nuestros padres de la patria. Ante eso nosotros, ¿cómo podemos nosotros defender? Primero tenemos que ser conscientes en qué tipo de sociedad estamos viviendo. La forma en la que los padres crían a sus hijos es importante entender que cambia con el tiempo. Hoy día se está hablando de estas cosas. Hoy se pone de moda un método, mañana otro. En la televisión, en las librerías. En las librerías abundan los expertos que ofrecen mágicas soluciones para la crianza. Pero un hombre sabio, una mujer sabia,
sabe que la guía que ellos necesitan se encuentra en Dios y en su palabra. Los principios que Dios nos ha dado para ser padres conforme a su propósito pueden aparentemente lucir diferentes en distintos contextos y épocas, pero hoy siguen siendo los mismos. Dios no cambia. Nuestras sociedades sí, pero Dios no cambia. Y lo que Dios dice que es malo, pues es malo. Y si Dios dice que esto es bueno, pues esto es bueno. Pero nuestra sociedad, lo dijo el profeta, que llegará el día en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le van a decir que es bueno. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y si tú, padre, no sabes esto, no te has enterado, no conoces, perdona que te diga, pero eres un cabeza de níspero. No entiendes nada. ¿Cómo vas a poder formar a tus hijos si tú no estás entendiendo lo básico? Lo básico. Con mucho respeto lo digo, ¿no? Entonces, todo pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Los principios, los valores permanecen para siempre. No tengas vergüenza de defender los principios y los valores de Dios. Ahora, en tercer lugar de este punto, se esfuerza un padre y una madre sabia, se esfuerzan para preparar y formar a su familia aplicando estos principios sabiamente. Una cosa es enseñar a nuestros niños que deben obedecer la palabra de Dios, pero cuando estos niños empiezan a razonar, ser adolescentes, ser jóvenes, tú no le puedes decir, no, tienes que obedecer los mandatos de Dios. Porque Él te va a decir, pero ¿por qué tengo que obedecer esto? ¿Por qué tengo que obedecer lo otro? Entonces allí no solamente tú tienes que darles los mandatos o los preceptos, sino que tienes que saber sabiamente explicarles los principios de por qué Dios prohíbe esto. Y ellos necesitan que le expliques por qué razones no estás de acuerdo con el aborto. ¿Por qué razones no estás de acuerdo con las parejas que se unen sin casarse? ¿Por qué razones no estás de acuerdo con las fornicaciones? Un día te van a sorprender los chicos, van a decir, papá, pero mamá, pero ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi amiga si eso es tan delicioso, tan bueno? ¿Por qué lo prohíbe Dios? ¿Qué le vas a decir? No, la Biblia dice que no debes fornicar. ¿Eso es todo? No, tienes que aprender a explicar los principios detrás del mandato. Y detrás de eso tú tienes que explicar primero mandatos, preceptos, luego principios, y detrás de eso tienes que explicar porque está la presencia de Dios, es real. Dios sigue vivo, sigue presente y Él no está callado. Él está allí, interviene en todo lo que nosotros vivimos. Amén. Dios está detrás de todo. Un padre y una madre sabios no permite que la familia sea amantes del relajo, sean permisivas. Miren, les voy a dar rápidamente 10 mandamientos de cómo poder criar y aflorar y tener un niño graduado en delincuencia. Y te lo digo rápidamente. Primero, dale al niño todo lo que desea. Así crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. Segundo, cuando digas groserías del niño pequeñito, celébralo, ríete con tu familia cuando ha dicho una grosería. Le hará pensar que es ingenioso, que eso es bueno, y esto lo va a alentar a aprender mayores y gruesas groserías. Apláudele. Va a pensar que es ingenioso. Tercero, nunca le des instrucciones espirituales. La espiritualidad no se lo des, porque él tiene que decidir al final qué cosa va a ser, qué va a elegir. Cristianismo, budismo, mormonismo. Entonces, cuando él ya crezca, ahí ya va a decir, qué tontería, hermanos. Un niño, si tú no lo llenas de los principios cristianos, lo va a llenar el hinduista, lo va a llenar el secularista, lo va a llenar el vecinito, lo va a llenar una cantidad de gente que tiene concepto totalmente opuesto a tu fe. Y ese niño, el día que llegue a ser grande, tú vas a pensar,
Él puede decidir. Así me han dicho muchas veces. No que Él decida, yo no me meto. Pero es la tontería más grande, por no decir otra palabra. Qué ignorancia de los padres. Evite el uso de las palabras incorrectas. No, está mal lo que estás haciendo. Eso no es correcto, hijo. No está bien. Evita eso. Puede desarrollarse un complejo de culpabilidad. Así más tarde, cuando sea arrestado por robo, creerá que la sociedad está en su contra. Todos contra él. Porque nadie le dijo, ni lo paró y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. 5. Recoja todo lo que deja por ahí tirado. Un botadero. Libros, zapatos, ropa, platos de comida en la cama. Hágale todas las cosas. Ay, mi hijito, pobrecito, está ocupado, tengo que hacerle todo yo, ¿no? De modo que él se acostumbre a no asumir ninguna responsabilidad. Seguro que va a tener un hijo delincuente. No necesito ser profeta para decirle eso. 6. Déjele que lea, vea cualquier material, sea en celular, sea en computadora, sea películas, redes, para que su mente se deleite con basura. Con basura. No ponga filtro, déjelo al chico que vea lo que se le pega la gana, ¿no? 7. Mantenga frecuentes peleas delante de sus hijos con el esposo, con la esposa. Y más adelante, esperen que va a llegar el día en que él también va a hacerlo contra ustedes. Se va a pelear con ustedes, le va a faltar, le va a agredir. 8. Dele a su niño todo el dinero que desea gastar. No le permita ganarlo por sí mismo. No le permita. 9. Satisfaga todos sus deseos en cuanto a comida y bebida y comodidad. Y preocúpese de suplir todos sus deseos sensuales. Va a tener ahí un hijo bien delincuente. Deje que lleve a su amiguito o a su amiguita a su cuarto para jugar videos o estudiar a puerta cerrada. Déjelo. Póngase de parte de él o de ella contra todos, contra el marido o la esposa, los vecinos, maestros, policías. Todos están en contra del pobrecito, mi bebé. Te aseguro que se va a certificar en delincuente. Se va a certificar en delincuente. Segundo, desarrollar una filosofía apologética bíblica en defensa de lo que es la familia. Eso tiene que hacerlo la familia. La familia no puede estar pasiva, vulnerable, mientras el mundo está que arremete, le da duro a tu fe, a tu cristianismo, a tus principios, a tus valores. Tienes que prepararte en los principios, en los valores, enseñarle a tus hijos el por qué ustedes siguen siendo cristianos, por qué creen en esto y lo otro. 1 Pedro 3:15, la segunda parte, dice que debemos nosotros dar razón de nuestra fe a quien nos lo demande. ¿Por qué soy cristiano hoy día? ¿Por qué voy a seguir siendo cristiano? ¿Por qué me convertí en Cristo? Tienes que saber explicar eso y tu familia tiene que saber hacerlo porque son seguidores de Cristo. ¿O no crees que cuando entran a la universidad van a ser bombardeados por conceptos totalmente opuestos a lo que tú les has enseñado desde pequeño? Y somos pasivos, bueno, así es la vida, bueno, el cristianismo pues no tiene razones para explicar. Enseñar que tiene fe en Dios, escuchen bien esto, enseñar que tiene fe en Dios no es un salto a un suicidio intelectual o racional. Los cristianos no razonamos, los cristianos no tenemos una base sólida de nuestra fe. Todo es fe ambigua. No, hermanos, no es así. Tenemos que preparar a nuestra familia, enseñarles que nuestra fe en Dios está basada en hechos concretos, históricos. No es una ficción, no es un cuento chino, no es una leyenda. Son hechos históricos comprobados, que nuestra fe en Dios está basada en descubrimientos arqueológicos demostrables, que nuestra fe en Dios se basa en una fuente confiable. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia.
que nuestra fe en Dios ha hecho en nuestra vida un cambio concreto. Dios me ha cambiado. Es verdad. Soy otra persona. Ha habido un giro de 180 grados cuando Cristo me tomó. Que nuestra fe en Dios ha hecho que el mundo cambie para el bien de la humanidad. Abran libros que son importantes, que nos hablan de esto. Hay libros como lo de César Vidal, que nos habla acerca del aporte del cristianismo al occidente. Hay libros sobre la reforma, el cambio que hizo cuando se abrió la Biblia, cómo cambió una sociedad. Todas esas cosas tiene que usted discutirlas. Aproveche los días de almuerzo para discutir con sus hijos, para que ellos sepan que su fe está basada en algo sólido, no en cuentos de hadas. Es importante enseñar a defender, identificar y debatir contra los enemigos actuales de nuestros valores y principios de una sociedad pluralista y relativa. Algunos de ellos ustedes deben saber: la homosexualidad como algo natural. Mentira, no es natural. Lesbianismo tampoco. Tendencias raras. Usted sabe que ¿qué más es? LGTBQ. La palabra Q que le han añadido en inglés significa raros. Y hay mucha gente rara hoy en día. Y se defiende eso como parte de la personalidad de uno. Tenemos que enseñarles sobre la seducción de los niños, cómo lo están seduciendo a nuestros niños a través de las redes. Una sociedad permisiva. Tenemos que enseñarles lo que es el subjetivismo, que no está basado en cosas claras y objetivas. Tenemos que enseñarles lo que significa el relativismo. No depende, quizás, no hay verdad absoluta, todo es relativo. La violencia, las violaciones, la pornografía en todo su campo, desde pedófilos hasta mayores de edad. Tenemos que enseñarles el daño que hace el feminismo de hoy en día. Los Terian, que tanto se está hablando, tenemos que hablar de ellos. Violaciones en casa, los emos, ¿no? Y todas esas cosas nosotros tenemos que enseñarles. Dar razones por qué no estamos de acuerdo con esas tendencias. Se prepara y prepara a su familia para la defensa de nuestra fe contra los enemigos de sus valores, sus principios. ¿Desde cuándo? Desde la cuna, desde la niñez, desde la adolescencia y la juventud. Dice la palabra: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice Deuteronomio 6:7. La sabiduría bíblica no es pasiva, padres. Se transmite de manera activa y constante. Este pasaje que hemos leído nos instruye a integrar la enseñanza de la palabra de Dios y sus valores en cada aspecto de la vida diaria. No es los domingos en la mañana o en la noche. Eso es diario, diario. No es una lección de una vez a la semana, sino una conversación continua sobre la verdad, la integridad y la fe que ocurre mientras caminamos, trabajamos y vivimos juntos. Aprovechen, porque no siempre van a vivir juntos con sus hijos. Y por último, quiero terminar. Desarrolla una perspectiva futuro de la familia como un legado de bendición hasta la cuarta o más generaciones. Escúchenme bien, yo he puesto ahí dos textos, el Salmo 127 que ya les he mencionado, pero hay otro texto que los hebreos lo tenían muy claro. En Deuteronomio 5:10 dice así: y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta palabra en el hebreo no quiere decir que hace misericordia a un montón de gente. Más bien es una bajada. Hace misericordia a millares de generaciones. Quiere decir, Dios está pensando en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y los que vienen así. Así ha sido con los judíos. Ustedes van a encontrar en la historia judía que quisieron exterminar a los niños en la época de Moisés. La reina Esther también quisieron exterminar a todos los judíos. Y vamos a ver así en los Macabeos, ¿no? Los libros de Macabeos, cómo quisieron extirpar la raza a los judíos. Vemos en el Nuevo Testamento que quisieron matar a todos los niños. Nerón quiso matar a todos los niños menos de 2 años.
Y así la historia. En 1941, la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía en la mente de extirpar la raza judía. Y los judíos, algo que nunca se les ha borrado, que ellos tenían la obligación de preservar su raza, preservar tu legado. Tu niñito que hoy día está corriendo, fastidiando por ahí, ese va a ser quizás el pastor de tal o cual zona, el líder aquí, el líder allá. Lo hemos visto aquí, hermanos. Yo tengo 12 años acá y he visto chiquillos que hoy día son pastores y están dirigiendo y llevando la iglesia. Si tú no te preocupas por tu legado, piensas, ya se casó mi hijo, ya pues chao, se acabó. Si tú no piensas que tienes que darle a ellos la suficiente formación para que ellos le den a tus hijos, qué pena que tu apellido se disipe. Tenemos que reconocer también, con esto ya voy terminando, que si bien tu familia es de Dios, pero no cometas el error de creer que tu familia es perfecta. Tu familia no es perfecta. Primero de Pedro 3:15 dice, sino santificar al Señor en vuestro ser, dice, ¿no? Pero hermanos, no somos perfectos. Hemos sido separados, pero tenemos errores. Hay pecado en nuestra vida todavía, la tendencia al pecado. Toda familia sabe que necesita mucha paciencia y sabiduría para criar a los hijos que nos llegan con temperamentos distintos, nos llegan con sorpresitas. Creemos que vamos a clonarlos para que sean educados, obedientes, que sean así, y les enseñamos, pero de pronto tenemos uno de los hijos que se dispara, que para disciplinarlo tienes que corretearlo literalmente para alcanzarlo, porque se escapa. Y tú piensas, ay Dios mío, ¿por qué me has dado este martirio? No es martirio, hermano. Eso es normal, es natural. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué camino? Tienes que mirar con qué viene ese niño, qué actitudes. A veces actitudes que son autodestructivas, que hay que corregirlas. A veces en su camino está tendencias que no son buenas y los padres tienen que observar, mirar e instruirlo. El objetivo de la disciplina y la instrucción no es el control a corto plazo, sino la formación del carácter a largo plazo. Un padre sabio corrige con el futuro en mente. Forjamos padres que no solo imponen reglas, sino que cultivan un camino, una dirección de vida. El trabajo que hacemos hoy en el corazón de un niño rinde fruto décadas después, creando un legado de sabiduría que perdura. Muchas veces habrá hijos pródigos, no te asustes, los va a haber. Muchas veces habrá hijos criados en la fe, pero se volverán rebeldes sin causa aparente. Y tú dirás, pero Señor, yo le enseñé todo. ¿Por qué salió rebelde mi hijo? ¿Por qué salió la oveja negra de mi familia? Quieto, calma. Recuerda, Dios nos ha hecho con libre albedrío. Y tú, habiéndolo formado en la palabra del Señor a tu hijo, Él decide rechazar todo eso, tú no puedes hacer nada. No traigas a un exorcista para liberarlo por el demonio que tiene. No hagas esas cosas. Somos gente con libre albedrío. Y si Él decidió, lo que tú y yo tenemos que hacer sabiamente es orar y orar y orar y orar. Y si no cambia hasta el último aliento que tengas de vida, sigue orando por él. Muchas veces por situaciones pequeñas y caseras, y ya voy terminando con esto, haremos conflictos grandes por cuestiones pequeñas, hermanos, caseras, que solo se curan con arrepentimiento y perdón. Y tú dices, pero ¿cómo pude llegar a hacer esto, Dios mío? Si todo estaba pacífico, estaba bien, estaba hermoso. Y de pronto terminó en un enredo y una discusión y resentimiento en la familia. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Hermanos, recuerda, no somos perfectos. A veces me ha pasado por cosas tontas que he terminado en una discusión o bronca con mi esposa. Y hermanos, es que no somos perfectos.
A veces tratamos de poner mascarillas cuando viene la visita y los niños nos revelan el carácter, sale la discusión, la bronquitis asmatiforme con la esposa por esto y por lo otro. Entonces tenemos nosotros que entender que vamos a fallar, vamos a equivocarnos, pero nuestro deber sigue allí. Levantémonos, pidamos perdón si es necesario, arrepintamos de no haber hecho lo correcto, lo suficiente y busquemos ser padres sabios que honren a Dios cuidando de su familia. Concluyo ustedes. Debemos considerar que somos nosotros los modelos que nuestros hijos miran. Ellos necesitan ver a Cristo en nosotros, necesitan ver que caminamos con Cristo, necesitan vernos en la palabra, necesitan vernos en la oración, necesitan vernos siendo parte de la iglesia local, en el servicio, unos a otros. Nuestros hijos van a mirar nuestro caminar. Si nuestros ojos están puestos en Cristo, dirigiremos la mirada de nuestros hijos también a Él, hacia Él. Una evidencia de que estás aprendiendo a ser padre sabio es que al reconocer tu necesidad de Cristo, les enseñas a tus hijos que esa necesidad también es de Él. Este tema de Forjando Padres Sabios, donde no siempre estaremos presentes, porque no vamos a estar presentes para ver a nuestra cuarta o quinta generación, nos guía a trabajar con sabiduría en el presente, para el futuro. Nos lleva muy delicadamente a mirar cómo Dios ve fuera de lo que es tiempo y espacio, porque lo presente nos lo hace divisar en perspectiva futura, generacional, donde lo único que nos garantiza una familia bendecida es Cristo, quien nos bendijo y para bendición y salvación bendice a través de su obra en la cruz, donde cuando Él estaba clamando de dolor y derramando su sangre en la cruz, Él estaba pensando en tu familia, en mi familia, en nuestra familia. Salva a tu familia a través de Cristo. Todavía estamos a tiempo. No hay árbol torcido que no se enderece para Cristo. Hoy, así tengas poco tiempo de vida, pero en ese poco tiempo de vida, tú puedes hacer un impacto a tu familia. Y tú tienes que reconocer, querido hermano, amigo, salva a tu familia. Reconoce que has fallado, que necesitas que Cristo tome el timonel de tu barco de la vida y Él empieza a ajustar y arreglar lo que tú no has podido hacer. Hoy es tiempo, ahora lo puedes hacer. Simplemente reconócelo, dale lugar a Él para que Él pueda hacerlo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi amigo? Simplemente decirle a Jesús unas palabras. Señor, reconozco que he fallado. Señor, dame una segunda oportunidad. Ayúdame a arreglar. Yo solo no puedo. Ayúdame a arreglar mi familia. Dame sabiduría de lo alto para que pueda, Dios amado, ver mis generaciones que vienen ser una generación bendecida, porque tú tomaste el control. Señor, ayúdame. Entrego mi vida a ti para que tú hagas de mi familia lo mejor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.